Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, vamos a estudiar el misterio de un día es como 1000 años. ¿A qué se refería el apóstol Pedro cuando le escribe esa carta y les dice: no quiero que ustedes ignoren esto, porque para Dios un día es como 1000 años? ¿A qué se refería? Vamos a estudiarlo juntos, ¿ok? Porque dice el gran proverbista Salomón: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Como yo siempre te enseño, Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, ¿ok? Por eso a ustedes yo los trato de la milicia celestial. Ahora, vamos a ver este asunto, ¿ok? Mas, oh amados, dice Pedro en su carta, no ignoréis esta una cosa, que un día delante de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos dice en su segunda carta, Pedro, ¿ok? Entonces vamos a estudiar esto, cuál es el trasfondo de por qué lo dice, y de qué se trata, cuál es el misterio que él está tratando de explicarles a su audiencia. ¿Ok? Sígueme. Yo siempre te explico que el contexto es rey, ¿no? En el inglés, the context is king. Me dijeron por ahí que no hable inglés. Bueno, aquí sí voy a tratar de hablar un poquito porque es necesario. Ya lo vas a ver. Mira, un texto fuera del contexto es un pretexto para pecar. Cuando tú sacas un texto fuera del contexto, que lo puedes hacer, lo estás utilizando como un pretexto para hacer lo que te dé la gana. En otras palabras, para los placeres de la carne, pues digámoslo así, ¿no? Ahora, siempre tienes que entenderlo de la manera contextual. Por eso hay una frase que dice: el contexto es rey. The context is king. Mira, como maestro, te enseño. Cuando tú escudriñes la palabra, hazte estas 4 preguntas fundamentales. ¿Quién es el escritor? ¿Quién es su audiencia? ¿Cuál es el propósito de su misiva, de su carta, de la información que está tratando de transmitir? Y por último, ¿el contenido se aplica antes o después de Cristo? Esas 4 preguntas siempre tienes que hacértela cuando tú estudies la palabra, cuando escudriñes la palabra. Haz estas 4 preguntas. Entonces, vamos a trabajar estas 4 preguntas con este versículo que Pedro usa, ¿ok? ¿Quién es el escritor? Bueno, en este caso es Pedro. Entonces, ¿quién es Pedro? Mientras más sepas acerca del escritor, vas a poder entender mejor de qué se trata este asunto, ¿no? ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro es un judío, ¿verdad? Que llegó a ser apóstol de Jesús. Petros, ¿verdad? Cefas, Petros. Jesús le cambia el nombre y le pone que es Pedro, ¿no? Ya no serás Cefas, serás Pedro. Porque le dijo sobre... cuando le preguntan: ¿y tú, Pedro? ¿Y tú, Cefas? ¿Quién es el Cristo para ti? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Ya, sobre esa afirmación, sobre esa roca que acabas de tú decir, que acabas de confesar, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Ok? Entonces, de él estamos hablando, de este Pedro. Ahora, entendamos que el Pedro era pues un ciudadano del vulgo, ¿ok? No era educado pues como otros, como Pablo, digámoslo, ¿no? Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Entonces, Pedro era un ciudadano común y corriente, pescador, pues, del vulgo, ¿verdad? De la vulgata catracha latina, digámoslo así. Ese era Pedro. Y cuando tú lees lo que hizo Pedro en los evangelios, pues Pedro era la torpeza andando, la torpeza con patas. El chapulín colorado de los evangelios, digámoslo así, ¿no? Ese era Pedro. Lo que no tenías que decir, lo decía Pedro. Lo que no tenías que hacer, lo hacía Pedro.
¿Mm? Ese era Pedro. Pero cuando tú comparas el Pedro de los Evangelios con el Pedro de las epístolas, hay una gran diferencia. El Pedro de los Evangelios era la torpeza andando, pero el Pedro de las epístolas ya es un Pedro graduado de la Universidad del Cielo con doctorado en teología, con PhD en estudios celestiales. El tipo es un cambio total. Con decirte que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, mira. ¿Ah? Esa es la diferencia que hace el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, cómo Dios escoge lo más vil y lo transforma para glorificarse Él en esa persona. ¿Ok? Entonces, el Pedro de los Evangelios, la torpeza con patas. Y el Pedro de las epístolas, un graduado con doctorado en estudios celestiales. ¿Oh? Entonces, ese es el Pedro. Ahora, vamos a estudiar esta parte pues ya de las epístolas, ¿no? En su segunda carta. Ahora, ¿quién es su audiencia? ¿Por qué les escribe esta carta, no? La primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro fue escrita a los judíos que estaban en Asia Menor. ¿Ok? Esa era su audiencia. A ellos iba dirigido esta carta. Eso tienes que entenderlo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de su carta? ¿Por qué Pedro le escribe la primera y segunda carta a los judíos que estaban en Asia Menor, ¿no? La actual Turquía, por ahí. Bueno, les escribe exhortándolos a que no crean que Jesús ya vino. A que no crean en la doctrina de falsos maestros, porque en ese momento se levantaban falsos maestros, ¿no? Entonces se levantaban falsos profetas, se levantaban falsos cristos. Entonces Pedro va y les escribe esta carta y al parecer no quedó satisfecho y les escribe la segunda carta exhortando a los muchachos, a ustedes son mis amados, les dice, ¿no? Ustedes son como yo. Les escribo esta carta para recordarles que el día del Señor va a venir, ¿ok? A que no crean en falsos cristos, que no crean en falsos maestros que se van a levantar. ¿Ok? Porque cuando tú lo lees, ¿no? La segunda carta, capítulo 3, ahí dice, estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron creados del agua. O sea, ignorar voluntariamente es hacerse el sonso a propósito. Él los exhorta. ¿Ok? Ese era el propósito de su carta. Ahora, el contenido, la información, ¿se aplica antes o después de Cristo? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos en los evangelios y le preguntan a Jesús, Señor Jesús, dinos el día de tu venida. Entonces, Él responde, eso no lo saben ni los ángeles, solo mi Padre que está en el cielo, porque Jesús tampoco lo sabía. ¿Correcto? Pero si tú me preguntas hoy, ¿Jesús sabe el día de su venida o no sabe? Entonces, si leemos ese versículo, entendemos que Jesús no sabe. Pero acuérdate que ese versículo se lo preguntaron antes de su crucifixión. Después de su resurrección, toda exousia, todo poder, ¿verdad? Me ha sido dado en el cielo y en la tierra, nos enseña Jesús. Toda información, todo poder me ha sido dado después de su resurrección. Entonces, si le hubieran preguntado después de su resurrección, Señor, dinos el día de tu venida, entonces ya, ahí sí ya sabía. Por eso es que si tú me preguntas hoy, ¿Jesús sabe o no sabe el día de su venida? Claro que sí sabe. Entonces, ¿por qué dice que solo el Padre lo sabe? Porque fue antes de su resurrección. Cuando tú lees Filipenses 2:5, nos dice bien claro que Él se despoja de sus atributos divinos, ¿no? Hay en vosotros este sentir que hubo una vez en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, te lo dice bien claro, el cual siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su condición de Dios. Sabiéndolo todo, se despoja de esa condición y se hace hombre, ¿no? Y hasta la muerte de cruz, por lo cual el Padre, Dios, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús, Yahushua, se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Dios. Curios, ¿verdad? Del griego. Entonces, Jesús no sabía el día de su venida cuando le preguntaron antes de su crucifixión, pero después de su resurrección ya lo sabe. Entonces, por eso te digo, tienes que entender el contenido de la información del versículo, si se aplica antes de Cristo o después de Cristo. Entonces, con estas 4 preguntas, vamos a trabajar este versículo de cuando Pedro le dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Ahora, acuérdate también que Pedro fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. Cuando Pedro va y les escribe esta carta y les dice, muchachos, no crean en falsos cristos, no crean en estos falsos maestros, crean en la palabra de los profetas. Él no tenía que explicar qué cosa es un Cristo, qué cosa es pecado, qué cosa es los maestros, quién es Dios. Él no tenía que explicar eso. ¿Por qué? Porque la información ya estaba ahí, la fundación ya estaba ahí. Pero Pablo, cuando Pablo va a los gentiles y les dice, muchachos, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Los gentiles, los griegos, los romanos le decían, ¿pecado? ¿Qué cosa es pecado? Pecado es una ofensa contra Dios. ¿De cuál Dios hablas? ¿Del Dios de las nubes, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del viento, el Dios del mar? ¿De cuál Dios me hablas? Inclusive, ellos tenían un lugar reservado, sin nada, para el Dios no conocido. Mira lo inteligente que eran estos tipos. ¿Ah? Creían que tenían a todos los dioses y por si acaso, si nos faltaba un Dios por ahí, vamos a hacerle un altar al Dios no conocido. Mira. Entonces, cuando Pedro les decía a su audiencia, arrepiéntanse de sus pecados, ellos sabían lo que era el pecado. Arrepiéntanse y vénganse a Dios, obedezcan a la ley de los profetas. No tenía que explicar quién era el profeta, quién era Dios, porque ya estaba ahí. Pero Pablo sí. Pablo tenía que explicarles. Mira, el Dios verdadero es el Dios de Elohim Yahuwah, creador de los cielos y la tierra. Tenía que explicarles desde el principio, ¿no? Pecado es una ofensa contra una transgresión. Una ofensa en el cuerpo, una ofensa en el alma, una ofensa en el espíritu. Tenía que explicarles desde el principio. Entonces, el ministerio de Pedro fue muy exitoso y también el de Pablo. Pero acuérdate que sus audiencias eran distintos. ¿Ok? Por ejemplo, si tú no hablas inglés y yo agarro este video hablándolo en inglés, ¿vas a entender? Si entiendes el inglés, lo vas a poder entender. Pero si no entiendes el inglés, no lo vas a poder entender. Entonces yo no me voy a poder comunicar contigo. ¿Ok? Mi audiencia. ¿Cuál es mi audiencia? A mi audiencia tengo que hablarle en el idioma, en el lenguaje que ellos me entiendan. Entonces, con esa idea, vamos a desarrollar esta pregunta. Para ti, ¿qué significa la palabra pan? ¿Ah? Para ti, sí, te estoy preguntando. ¿Qué significa la palabra y el orden de las letras de P-A-N? P-A-N, pan. Bueno, nosotros que hablamos el lenguaje castellano, entendemos que P-A-N significa pan y es una pieza de pan, un montón de harina con levadura horneada, es para comer un pan, ¿verdad? Como en la foto. Entonces, si hacemos la misma pregunta a una persona que habla inglés y le decimos, hey, what do you think the word pan means? P-A-N. ¿Ah? P-A-N, la palabra igualita, es la misma palabra. P-A-N, ¿qué significa? Para una persona que habla inglés, la palabra pan significa una sartén, pero es la misma palabra. Entonces yo te quiero hacer entender que el orden de las letras no tiene ningún sentido a menos que tengas ¿qué cosa? ¿Ah? Porque para un hispano la palabra pan es una pieza de pan para comer, pero para un americano la palabra pan, la misma palabra significa un utensilio de cocina. Pero es el mismo orden de las letras.
Entonces, el orden de las letras no significa absolutamente nada a menos que tengas, pensá, que tengas qué cosa. ¿Ah? A menos que tengas el lenguaje. ¿Ok? El lenguaje hace que el orden de las letras tenga un significado coherente a lo que se está tratando de comunicar. ¿Ok? La palabra pan puede significar una pieza de pan o puede significar una sartén para freírte un huevo. Pero el lenguaje te va a decir el verdadero significado de esa palabra. Porque el orden de las letras no significa absolutamente nada a menos que tengas el lenguaje. ¿Ok? El lenguaje. Ahora, ya que has entendido eso, vamos a ver esto. Cuando Pedro le dice a su audiencia en Asia Menor, a los judíos de Asia Menor, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esa palabra día es la griega 2250, gemera. ¿Ok? Ahí dice que un gemera delante de Dios es como 1000 años. ¿Y qué cosa es un gemera? Es una palabra griega. Gemera que significa día, pero es una parte del día, considerado desde el amanecer hasta el atardecer. Es decir, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. ¿Ok? Desde el sunrise hasta el sunset. La parte iluminada del día. Eso es una gemera. Porque hay otra palabra griega, la 3574, nochet gemeron, que significa literalmente un día de 24 horas. Entonces Pedro no dice que un nach gemerón delante de Dios es como 1000 años. No, él dice una gemera. ¿Ok? Claro, yo entiendo que en el lenguaje español, castellano, no se ve, no se aprecia. Por eso me gusta irme al original, en este caso al griego, y vamos a irnos al hebreo también para estudiar esta palabra día, de cómo se usa. Entonces, Pedro dice que una gemera, es decir, la parte iluminada del día, desde que sale hasta que se pone el sol, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mira, Pedro entendía esta diferencia del día, porque él, siendo judío, entendía pues también el lenguaje hebreo y entendía las diferencias de la palabra día. ¿Y por qué pone gemera? Bueno, porque Dios es luz, pues. ¿Ok? Dios es luz. ¿Ok? Entonces, dentro de su intelecto, dentro de la revelación del Espíritu, el que anda con Dios no anda en tinieblas, anda en luz. Por eso utiliza la parte soleada del día. ¿Ok? No dice nach gemerón, las 24 horas. Ahora, te voy a hacer esta otra pregunta. En los días de mi padre, me demoraba 3 días en cruzar los Andes durante el día. Te estoy dando la palabra día con 3 significados distintos. En los días de mi padre, yo no estoy hablando de días. Estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. En los días de mi abuelo, hace muchos años atrás. Es decir, la palabra día no significa día de 24 horas, ni tampoco día la parte soleada, sino hace mucho tiempo atrás. Ese es el primer significado de la palabra día en esta pregunta, en los días de mi padre. Ahora, me demoraba 3 días. ¿Qué clase de días? Bueno, días de 24 horas, pues. ¿Qué otra clase de días conoces? 3 días de 24 horas, ¿verdad? El total de días. En cruzar los Andes durante el día. Y en cruzar los Andes durante la parte soleada, donde lo opuesto a la noche. Entonces, en esta pregunta yo te estoy dando la palabra día con 3 significados distintos. Entonces, ¿cómo sabemos qué cosa es lo que significa la palabra día? Bueno, el contexto, pues. El contexto, the context is king. El contexto es rey.
¿Ok? Por eso te enseñé al principio que si tú sacas el texto fuera del contexto, es un pretexto para pecar, para hacer lo que te da la gana. ¿Ok? Entonces, en los días de mi padre, me refiero a mucho tiempo atrás, me demoraba 3 días de 24 horas en cruzar los Andes durante el día, que es la parte soleada. Y si lo queremos ver en el griego, podríamos decir, en los días de mi padre, no sé cuál sería la palabra griega ahí, me demoraba 3 nach gemerón en cruzar los Andes durante el gemera. Se podría traducir así. ¿Correcto? Ahora, si para Dios un día es como 1000 años, entonces los días de la creación no son 6 días de 24 horas, sino 6000 años. Porque para Dios, dice Pedro, que un día es como 1000 años. Entonces, cuando tú lees el Génesis, Dios se demoró 6 días en hacer la creación. Entonces, algunos me dicen, entonces, puede ser que Dios se demoró 6000 años en hacer la creación. Mira, eso es un insulto a la lingüística. Si tú piensas así, deberían agarrar tu manera de pensar y meterla presa. No puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Eso es una aberración, eso es una locura, pensar así. Te voy a enseñar por qué. Como maestro te voy a enseñar por qué. Porque mira, tú no puedes usar el lenguaje griego para entender el significado del hebreo. ¡Una locura! Mira, una locura. ¿Ok? No puedes usar el lenguaje español para entender el significado de una palabra en inglés. Esto es una aberración. Un insulto a la lingüística. Un crimen, debería ser. Un crimen bíblico. Agarrar un lenguaje y tratar de interpretar otra palabra de otro lenguaje. Un crimen. No puedes usar el lenguaje griego, es decir, Pedro escribe, hermanos, lo escribe en griego, ¿correcto? Y les dice, hermanos, no quiero que ignoren esto, que para Dios un día es como 1000 años. Ah, bueno, pues. Entonces vayámonos al Génesis, que el Génesis fue escrito en hebreo, ¿correcto? Si para Dios un día es como 1000 años, en el griego, bueno, utilicémoslo en el hebreo. No puedes hacer eso, ¿ok? Y te voy a decir por qué. Aparte de que es un crimen lingüístico, te voy a decir por qué. Porque es una locura, no tiene sentido. Porque si tú piensas así, a ver, respóndeme estas 3 preguntas. ¿En qué día Dios creó las plantas? De acuerdo al Génesis. Bueno, Dios creó las plantas en el 3er día, ¿ok? ¿Y el sol? El sol lo creó en el 4.º día, ¿ok? Entonces para Dios un día es como 1000 años. Entonces del 3er día al 4.º día, del año 3000 al año 4000. O sea, Dios se demoró 1000 años desde que creó las plantas para que creara el sol. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que las plantas sobrevivieron 1000 años sin luz solar? Porque si un día es como 1000 años para Dios y Dios se demoró 6000 años en hacer la creación, las plantas fueron creadas en el 3er día y el sol en el 4.º día. ¿Cómo es que las plantas sobrevivieron 1000 años sin luz solar? ¿Ves que es un insulto a la lingüística utilizar el lenguaje griego para interpretar la definición de palabras hebreas? ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Jonás estuvo 3 días dentro del pez. Bueno, como un día es como 1000 años para Dios, Jonás estuvo 3000 años dentro del pez. No, mira, no puedes utilizar, es una locura, ¿ok? Es una locura en pensar de esa manera. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Lázaro muerto? Bueno, Lázaro, Jesús lo resucitó al 4.º día. Pero como para Dios un día es como 1000 años, entonces Jesús resucitó a Lázaro después de 4000 años. ¡No! ¡Es una locura! No puedes usar eso. ¿Ah? Si un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, entiéndelo también en el contexto, porque ¿en qué día Dios creó las plantas? Eso fue escrito en hebreo, ¿correcto? ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Bueno, también fue escrito en hebreo. No podemos utilizar el griego para entender el significado del hebreo.
Pero ¿cuánto tiempo estuvo Lázaro muerto? Bueno, eso sí fue escrito en griego. Entonces si fue escrito en griego, podemos utilizar el griego para entender el griego. Bueno, ahí vas bien. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Lázaro muerto? 4 días, y para Dios un año es como un día es como 1000 años. Entonces, ¿qué? O sea, Lázaro estuvo muerto por 4000 años y cuando lo resucitó. ¿Y qué pasó con María y Marta, sus hermanas? ¿Que vivieron 4000 años para ver la resurrección de Lázaro? O sea, ya lo sacaste fuera del contexto. Por eso te digo, el contexto es rey. ¿Ok? El contexto es rey. ¿Ok? Entonces, explicadito ya eso, vamos a seguir estudiando. Pedro nos enseña que para Dios, 1 es como 1000. Ahora, no lo deja ahí simplemente, ¿no? Porque hay muchas personas, inclusive cristianos, evangélicos, que toman simplemente la primera parte del versículo. Bueno, para Dios 1 es como 1000. Entonces, si la creación del Génesis fue un día, entonces son 1000 años. Ya te enseñé que no puedes agarrar el griego para entender el hebreo. Por ahí vas mal. Pero Pedro no lo deja ahí. También nos enseña que 1000 es como 1. 1000 años es como un día. Entonces eso cancela lo anterior. A ver, ¿por qué? Si tú crees que 1 es como 1000 y lo aplicas en el Génesis, a ver por qué no aplicas la inversa, que Pedro también lo enseña, que 1000 es como 1. A ver, yo te pregunto, ¿cuánto duró el Imperio griego? Bueno, el Imperio griego duró más de 1000 años. Entonces, si para Dios 1000 años es como un día, el Imperio griego duró un día. No, no podés hacer semejante aberración. ¿Cuánto duró el Imperio romano? También duró más de 1000 años, pero como para Dios 1000 años es como un día, entonces el Imperio romano también duró un día. No podés hacer semejante insulto a la lingüística. ¿Qué es lo que Pedro nos está tratando de enseñar si él dice que para Dios 1 es como 1000 y 1000 es como 1? Lo que nos está enseñando es que la matemática es para nosotros y no para Dios. ¿Ok? Para nosotros es la matemática. ¿Ok? Dios no está limitado a la matemática. Dios no está limitado al tiempo. ¿Ok? De un día a 1000 años. Dios está dentro y fuera del tiempo. Lo que nos enseña es que para Dios el tiempo cronológico no es nada. Él es el tiempo kairos. ¿Ok? Por eso es que cuando Moisés, cuando es llamado en la zarza ardiendo, Moisés le pregunta a Elohim Yahuwah, ¿quieres que vaya Faraón y que le diga de parte tuya que deje ir a tu pueblo? Está bien, yo voy a ir. Pero cuando me pregunte quién eres, ¿qué le respondo? Entonces ahí le dice, yo soy el que soy. Entonces, ¿qué significa eso? El tiempo kairos. Yo soy el que soy. En el cielo no hay pasado ni futuro. En el cielo siempre es el presente. Yo soy el que soy. Ahora. ¿Okay? No hay futuro ni pasado. Yo soy el que soy. Ahora es el presente, es el kairos. Entonces, que para Dios el tiempo cronológico no es nada. No es impedimento. Que Elohim Yahuwah puede estar fuera o dentro del universo tripartito de espacio, materia y tiempo. Ahí está el Génesis 1.1. En el hebreo, Bereshit Elohim bara shamayim eretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio tienes el tiempo. Dios, el creador, creó los cielos, que es el espacio, y creó la materia, que es la tierra. Ahí tienes las 3 dimensiones simplemente en el Génesis 1.1. Ahora, si hablamos de espacio, materia y tiempo, que es nuestro universo, y la palabra universo viene de uni, que significa uno, y verso, que significa una oración hablada. Entonces, universo es una oración hablada. Dios dijo, así sea, y así fue. ¿Ok? Let it be. Espacio, materia y tiempo. En el espacio tienes el largo, alto y ancho. En la materia tienes el sólido, líquido y gaseoso. Y en el tiempo tienes el pasado, presente y futuro. Es decir, estas 3 dimensiones con sus 3 subdimensiones cada una.
Y tuvieron que haber sido creadas simultáneamente. Porque si tú no creas el espacio, entonces ¿dónde pones la materia? Si tú no creas la materia, entonces ¿qué cosa pusiste en el espacio? Y si tú no creas el tiempo, entonces ¿cuándo creaste la materia? O sea, estas tres dimensiones tuvieron que haber sido creadas simultáneamente. No puedes tener una dimensión sin la otra. No existe, pues. Es imposible. A ver, pregúntale a estos que creen en la evolución, ¿cuándo fue creado el espacio y la materia y el tiempo? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue segundo? ¿Cuál fue tercero? A ver qué te dicen. Sí, el Génesis 1.1 lo soluciona. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio del tiempo Dios creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Ahí están los tres. Cada una con sus tres subdimensiones que tuvieron que haber sido creadas simultáneamente. ¿Ok? Ahora, eso es lo que Pedro nos está enseñando, que el tiempo cronológico para Elohim Yahuwah no significa absolutamente nada. Uno es como 1000, 1000 es como uno. ¿Ok? Esa matemática es para ustedes los humanos. Ahí en el cielo no hay matemáticas. Mira, y no termina ahí. Porque si tú lees el siguiente versículo, después de que Pedro le dice a su audiencia en Asia Menor, le dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, lo cancela todo. Entonces, el siguiente versículo nos enseña, Elohim Yahweh, o Yahuwah, no se tarda en cumplir su promesa. Porque ellos pensaban, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está tu Jesús que iba a venir? ¿Ah? Ya han pasado, pues, muchos años, muchas décadas, muchos años ya han pasado. ¿Dónde está que decías que Jesús iba a venir? ¿Ah? Porque ya enseñaban que Jesús ya había regresado. Entonces, Elohim Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque el tiempo, uno es como 1000 y 1000 es como uno. El cronológico no existe allá arriba. Según algunos la entienden la tardanza. Y hay un mensaje para ti, que si Dios te prometió algo, ¿ok? Tú estás pensando, no, ya pasaron muchos días, ya pasó muchas semanas, ya han pasado muchos meses, ya han pasado muchos años. A mí Dios me prometió algo y ya van, ¿cuánto? 25 meses y no se cumple todavía. Entonces yo a veces digo, ay, bueno, ya, como algunos lo tienen por tardanza, ya creo que Dios se olvidó. No, yo todavía le creo, Yo todavía le creo con mi corazón, no con mi mente, porque a Dios se le cree con el corazón, con fe, y no con la mente, no con lo que ven tus ojos, no con lo que escucha tus oídos. A Dios se le cree con el corazón, así tengas toda tu situación en contra. Sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ok? Que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, eso es lo que Pedro nos trata de enseñar, que las matemáticas en el cielo no existen. ¿Ok? Por eso es que Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Entonces, tú y yo, tú si eres padre y tienes un hijo, entonces tú eres uno y tu hijo es el otro. Entonces, ¿cómo es posible que tú y tu hijo, que son dos, sean uno? O sea, el cerebro humano como que eso no lo percibe, no lo capta, no lo puede llegar a entender, ¿no? Por eso es que dos y el Espíritu Santo 3, en realidad es uno. ¿Okay? Por eso es que Jesús dice, yo y el Padre somos uno. El Deuteronomio enseña bien claro, 6.4 creo que es, oye Israel, Elohim Yahuwah, uno es. ¿Cómo es posible que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno? Son uno, pues, en realidad. Aquel que te enseña que son tres está en una doctrina totalmente falsa. Dios es uno. ¿Ok? Ahora, mira, un tipo va y le pregunta a Dios, che, Diosito, ¿para ti cuánto es un segundo? Y Dios le responde, para mí un segundo es como 1.000.000 de años. Ok. Un segundo para ti es como 1.000.000 de años. ¿Y un centavo? ¿Para ti cuánto es un centavo? Y Dios le responde, para mí un centavo es como $1.000.000. Un centavo es como $1.000.000. Dios, ¿me podrías dar un centavo? Y Dios le responde, sí, no hay problema, espera un segundo. Es que para Dios el tiempo prácticamente no cuenta.
el dinero no cuenta. Dios va a hacer su obra con o sin tu dinero. ¿Te acuerdas cuando vimos el misterio del diezmo? ¿Mm? Dios va a hacer su obra con o sin tu dinero, con o sin tu tiempo. ¿Ok? Uno es como un millón es como uno es como mil es como uno. Por eso, Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado por el dinero. ¿Ok? Dios no está limitado por tu situación. Dios no está limitado por tu circunstancia, por lo que estás pasando. Dios no está limitado por tu salud. Dios no está limitado por tu edad, por tu sexo, por tu estatus marital, por tu estatus social, por tu estatus migratorio, por los papeles en la corte si es que te han empapelado. Mira, ¿a quién le predico? Imagínate que tienes 100 papeles en la corte en tu contra. Dios no está limitado por los 100 papeles, porque uno es como 100 y 100 es como uno. ¿Ok? Dios no está limitado por estas cosas, pero en realidad, ¿tú quieres saber qué es lo que limita a Dios? Pero ¿sabes verdaderamente qué es lo que limita a Dios? Ahora, Dios no está limitado, sino que tú limitas lo que Él puede hacer. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente limita el poder de Dios para que obre en tu vida? Es tu fe. Por eso es que el escritor a los hebreos le dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que es galardonador, que es remunerador de los que le buscan. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Ok? Dios no le debe nada a nadie. Entonces, no limites a Dios por tu situación, por tu circunstancia, por tu dinero. ¿Ok? Es que solo tengo $1, pues. Solo tengo $1 en el bolsillo y creo que no lo voy a poder conseguir. No limites a Dios por tu $1, porque tu $1 en los cielos es como $1,000 o como $1,000,000. ¿Ok? No limites a Dios por esos papeles que te han empapelado en la corte, por esos papeles del banco, por esos papeles de la casa, los papeles del seguro. No limites a Dios. Si tienes un papel a favor o un papel en contra, o 100 papeles a favor y 100 papeles en contra, ¿ok? Créele que Él te puede sacar de esa situación por la que estás pasando. Créele que Él es galardonador de los que le buscan, ¿ok? Créele, no importa tu edad, tu sexo, tu estatus migratorio, social, de lo que no lo limites por lo que te pasa en la vida, simplemente créele. Por eso es que el reino de los cielos es para los niños, porque los niños le creen todo, pues. Créele todo a Dios, como los niños. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Utiliza esa medida de fe que te ha dado el Señor, el Curios, ¿ok? Y Él es remunerador, galardonador de los que le buscan. Ok. Mi trabajo, este es mi trabajo verdadero, que vengas a los pies de Cristo y que te enchufes al Espíritu Santo cuando te bautices y que Él te dé de comer todos los días. ¿Ok? Así que si tú nunca has aceptado a Cristo, haz conmigo esta oración. Abba, Elohim Yahuwah, creo en ti y que me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Mesías. ¿Ok? Yo hice mi trabajo, ahora haz tu trabajo. ¿Ok? Y este evangelio será predicado a todas las naciones. Ayúdame con eso, pues. ¿Ok? Y entonces vendrá el fin. Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico. ¡Selah!